Breves ideas sobre el concepto de la enseñanza. José Marvay Mayer. ¿Se da a la enseñanza toda la importancia que requiere? ¿Se exige al profesorado la eficiencia de su función docente? ¿Se le concede, en fin, la atención y la protección que merece? Para contribuir, siquiera sea brevemente, a la resolución de los problemas que encierran estas preguntas, que estimo de constante actualidad, valgan las páginas siguientes, inspiradas en un hermoso libro del insigne Lacroix, titulado Ensayo sobre la enseñanza, publicado en París en los últimos 10 años del siglo XVIII. Si bien, según el autor, expresa en la introducción de su libro, su objeto fue ocuparse del cultivo de las matemáticas durante el siglo XVIII, y de su influencia sobre el progreso del espíritu humano en ese intervalo. Trata también, en la primera sección, de la enseñanza en general durante el citado siglo XVIII, de su historia, de la forma en que se practicaba en las escuelas centrales y en las especiales, de los programas, y de otros varios asuntos interesantes que afectan al plan general. Desempeñaba yo, hace más de 50 años, el cargo de profesor en la que fue importantísima, por más de un concepto, Academia de Ingenieros Militares, establecida en Guadalajara. Después de 3 o 4 años de profesorado, en el que puse toda mi buena voluntad para salir airoso en mi empresa, vino a mis manos el libro de Lacroix, y su lectura engendró en mi ánimo la duda respecto a la eficiencia de mi trabajo como maestro, y engendró el propósito de llenar cumplidamente mi cometido. La experiencia adquirida en el profesorado, con el pensamiento siempre fijo en el magistral espíritu de la obra del insigne Lacroix, ha sido la base del escrito que someto a la benevolencia de mis lectores, y que espero alcanzar, ya que no por la modestia de mi trabajo, por el bien que pudiera resultar para el cultivo de los conocimientos humanos. He aquí una breve sinopsis de este trabajo. Concepto de la enseñanza. La cultura de un pueblo ha de tener carácter general. El maestro es el alma de la enseñanza. Sus cualidades y sus aptitudes. Programas. Textos. Exámenes. 1. Concepto de la enseñanza. Reglas. Para cultivar con fruto un terreno hay que labrarlo bien, y arrojar en él semillas que arraiguen profundamente, a fin de que broten de ellas numerosas y fuertes ramas. No cultivar plantas de vistoso follaje, pero de raigambre somera, que se agostan, sin haber ofrecido más utilidad que una estéril y efímera nota de color. La enseñanza no tiene solamente por objeto amontonar materiales en el cerebro del alumno, sino dar las reglas para enlazarlos, para ponerlos en obra. Puede decirse, en verdad, que un edificio está construido cuando se dispone de un buen solar, de terreno firme y sano, el cerebro, y se han adquirido y acumulado en él variados y excelentes materiales de construcción, las nociones. No. Es preciso el enlace y relación concertados, técnicos, de esos materiales para constituir un todo. El verdadero objeto de la enseñanza es preparar el terreno y arrojar la semilla. Es preparar a los alumnos para que puedan, más tarde, desarrollar por sí mismos la instrucción que han recibido. Porque en el curso de la vida se aprende tanto más que en los de las universidades, escuelas y academias. Es infundirles ideas madres, no atiborrarlos de proposiciones adjetivas que los libros recuerdan cuando es preciso, si se sabe consultarlos y se ha enseñado a entenderlos. Esto requiere maestros y libros. ¿Cómo tiene que ser el maestro y cómo tiene que ser el libro? Preceptos para los usos de la vida y las necesidades de la sociedad. El cultivo de las ciencias no tiene solamente por objeto ejercitar la inteligencia, desarrollar las facultades intelectuales de los discípulos y prepararlos para la meditación y la discusión, sino, principalmente, el proporcionarles preceptos y resultados aplicables inmediatamente a los usos de la vida y a las necesidades de la sociedad. Orden metódico. Es preciso el orden metódico en la enseñanza, la unión metódica en la exposición de las verdades, orden en las proposiciones, hacer evidente su encadenamiento. Los consecuentes, cuando están bien deducidos, bien ordenados,
reflejan sobre estos antecedentes una luz mucho más viva que la que estos antecedentes pudieran adquirir, dar, por sí mismos. En este sentido, decía D'Alembert a algunos que se quejaban de las nubes que ciertas demostraciones les habían dejado: avanza, y la fe vendrá a ti. Claro, es que no puede abusarse de este principio. Sobre el ejercicio de la memoria. La memoria debe ejercitarse. Pero, ¿hasta qué punto es necesaria, y de qué manera hay que ejercitarla? Depende de la naturaleza de los estudios. Pero, en general, y sin desconocer su necesidad, debe procurarse encaminarla más a la retención de las cosas, de los principios, que a la de las palabras, de los detalles. De lo contrario, se corre el peligro de restringir, más bien que de desarrollar, las facultades. Modo de fijar la atención del alumno. La experiencia tiene demostrado que el profesor que habla mucho tiempo seguido, difícilmente mantiene el silencio y la atención del auditorio, aun tratándose de alumnos de edad. Si no han salido de la infancia, todavía menos. El tratar de fijar la atención de los alumnos es punto de la mayor importancia. El éxito de los mejores métodos de enseñanza depende mucho de la atención de los alumnos a las explicaciones del maestro. Todos los medios son buenos. Buscando los ojos de los discípulos, se les atrae más a la explicación. A veces, hasta conviene descender del sillón de profesor, mezclarse a los alumnos, ante la pizarra, tomar el yeso y dibujar una figura o hacer un cálculo. Como la atención aumenta con la edad y con la costumbre de aplicarla, la duración de las lecciones debe ser menor para los alumnos más jóvenes. Material. La enseñanza ha de ser objetiva en cuanto se pueda. De aquí la necesidad de un material de enseñanza completo. No gabinetes y museos en donde minúsculos modelos, que no dan idea aproximada siquiera de las cosas, estén bajo un fanal como objetos raros y preciosos. No. Máquinas y aparatos de verdad. Cuadros y lienzos que representen bien la realidad. Aparatos de proyección. El cinematógrafo mismo. Todo esto pone a la vista del alumno la realidad misma, reemplaza a la vista del natural, y aún la supera, y enseña con alivio grande del trabajo cerebral. El aparato de proyección y el cinematógrafo han entrado ya en la composición del material de enseñanza. Espíritu de la enseñanza. Hay que saber inspirar amor al estudio, no el horror. Hay que desarrollar la inteligencia, no atrofiarla. ¿Qué espectáculo suelen ofrecer los jóvenes que terminan una carrera? No han sacado gusto al estudio, sino horror a él. Se encuentran con un amontonamiento confuso de ideas. En cambio, cuando se enseña bien, al entrar en el mundo, en la sociedad, el alumno, para ejercer funciones honorables, pasa revista a todas las riquezas que una sabia instrucción ha puesto a su disposición, y de ella forma, él mismo, una especie de agenda apropiada para dirigirle en sus funciones y para aumentar sus conocimientos. Con otros métodos de enseñanza, carentes de la virtualidad antes indicada, los jóvenes desarrollan una enorme cantidad de trabajo desproporcionada con la utilidad que obtienen. ¿Cuántos hay que resultan debilitados, neurasténicos, consumidas sus fuerzas intelectuales y su salud, sin que a cambio de tantos esfuerzos hayan adquirido algo que les dé alguna superioridad en la vida? 2. La cultura ha de ser general. Ocioso es proclamar las excelencias del saber, de la instrucción de un pueblo, en todas las manifestaciones de la actividad humana. Pero sí es conveniente decir cómo debe entenderse ese saber, esa instrucción. Se mide la prosperidad de un Estado por la existencia en él de unas cuantas enormes fortunas, porque haya unos cuantos grandes capitalistas, poseedores de inmensos bienes, mientras la masa de la nación está sumida en la miseria. No. Entonces la indigencia del pueblo hace más escandalosas esas fortunas. La prosperidad del Estado debe medirse por el bienestar general. Pues del mismo modo, la cultura de un país, la prosperidad de las ciencias todas, no estriba, no debe estimarse, por la sabiduría de unos pocos,
ni por la perfección adquirida en las ciencias por unos cuantos seres privilegiados, mientras el resto de la nación yace en la más crasa ignorancia. Se mide por las luces difundidas en la masa general. En el primer caso, la cultura está representada por una suma que contiene unos cuantos sumandos de gran valor, y mil más de valor cero. La suma resultará mucho menor que si todos los sumandos tienen algún valor. Esa difusión y extensión de los conocimientos es lo que distingue la civilización actual de la de los tiempos antiguos. ¿Quién puede negar el saber de algunos sabios egipcios? Pero constituían una casta. Los conocimientos que poseían, lejos de divulgarlos, los reservaban, como misterios de Isis y Osiris, que se transmitían de unos sacerdotes a otros. Ahora, la cultura es enormemente mayor, porque es más general, porque se extiende a mayor número de personas. 3. El maestro, alma de la enseñanza. ¿Y cuál es el instrumento de esta difusión, de esa extensión de los conocimientos? ¿Cuál es el alma de la función educativa, del desenvolvimiento de las fuerzas intelectivas? El maestro. El alma de la enseñanza es el maestro. Ni programas bien concebidos, ni libros de texto bien escritos, pueden sustituirle. En sus manos, han de troquelarse hombres útiles a la sociedad. Para cumplir su elevada misión, el maestro ha de tener aptitudes especiales que bosquejaré. Ha de dirigir la enseñanza aplicando las reglas que, a grandes rasgos, he de exponer. Para ser maestro no basta saber. Es preciso, es indispensable, saber enseñar. Modo de enseñar, cualidades del profesor, aptitudes. El profesor hábil ha de presentar las cuestiones más abstrusas por su aspecto más sencillo, y en el orden más natural. Ha de desarrollarlas apartándose de toda digresión, y de toda oscuridad que envuelve en nubes los resultados y su encadenamiento. En sus explicaciones, ha de acomodarse al nivel medio de las aptitudes de los alumnos, a fin de que la doctrina no escape a las inteligencias mediocres, y no dejen de despertar interés y emulación en las más elevadas, en las más favorecidas por la naturaleza. La severidad del método de enseñanza no consiste en perseguir la meticulosidad de los detalles, que hacen perder de vista el objeto principal, envolviendo las nociones más claras en prolijas superfluidades. No ha de emplear el profesor estilo elevado, fogoso ni tribunicio, como cuando se quiere mover la pasión hablando a multitudes, o se pronuncian discursos en una academia, en un senado. Su estilo ha de ser llano, exacto, preciso, pues se trata de alumbrar, no de deslumbrar. El maestro debe tener fuerza moral sobre el discípulo por su saber, no por el temor del examen. Debe compadecer la gravedad que le imponen sus funciones con la sencillez propia del hombre ilustrado y modesto. Hay quien quiere dar pruebas de superioridad sobre el alumno complicando las cuestiones, haciendo obscuras las cosas más claras, hasta inventando nombres retumbantes y pavorosos para exponer las teorías y problemas. El profesor no ha de vivir cual molusco en su concha, abstraído en las materias que explica y tiene a su cargo. Las ciencias todas prestanse auxilio mutuo, y cuanto mayor es su progreso, más múltiples, más extensos son sus contactos, sus relaciones. Y esto ha de tenerlo en cuenta el profesor como norma de conducta en las explicaciones y límites de la materia enseñada. No debe estancarse. La esencia del espíritu humano es el movimiento, el que deja de andar, retrocede. Las ciencias ensanchan constantemente su campo, y es preciso un trabajo constante, continuo, del profesor para apropiar, acomodar, a sus explicaciones las adquisiciones nuevas. Sin esto, la rutina se apodera de la enseñanza, de la instrucción, y, al cabo de poco tiempo, distanciase el estado de las ciencias, y el de la enseñanza. El estacionamiento, el estancamiento del profesor, no se explica en estos tiempos de progreso general. Es que ha de contentarse el profesor con recitar el curso, un año y otro, del mismo modo. Como dice muy bien Le Bon al hacer la crítica, tan amarga como exacta, del profesorado francés, si el profesor no tuviera que hacer más que eso,
no sería necesario. Podría ser reemplazado en la cátedra por un fonógrafo. El profesor tiene que vivir la vida de relación con el mundo exterior. El profesor que se limita a almacenar en su cabeza, en su memoria, cuanto en ella quepa, sin haber jamás dirigido una mirada al mundo exterior, sin haber ejercitado una sola vez su iniciativa, su voluntad, su criterio, mal podrá apreciar la utilidad de las teorías, ni podrá distinguir y seleccionar lo inútil de lo útil. Biblioteca. Para no estancarse, para estar al corriente del progreso de las ciencias, necesita disponer de un elemento indispensable, de una biblioteca. 4. Programas. ¿Qué extensión ha de darse a los conocimientos en los programas, y dentro de cada programa, a cada asignatura? Conviene a este propósito decir que más vale, para el alumno, saber la mitad de las cosas, si se saben bien, que saber las cosas a medias. Que los conocimientos que adquieran los alumnos, aunque no sean en gran número, su excesiva extensión, si son claros y precisos, y bien cimentados, serán siempre útiles, nunca perjudiciales. Y, en cambio, cuando el entendimiento no hace más que desflorar los asuntos, apercibiendo los resultados de modo vago, a través de nubes, con generalidades, pretendiendo sacrificar la profundidad a la extensión, esos conocimientos no pueden ser útiles, dar resultado. Conducen solo al charlatanismo. Producen no hombres útiles a la sociedad, sino hombres más dispuestos a elevar sus pretensiones o pretexto de patentes de sabiduría, que a prestar reales servicios a la causa del progreso. Todo lo que no sea de aplicación, que sea inútil en la práctica profesional, ¿para qué sirve? Bueno es el exceso de conocimientos para formar sabios, pero no para hacer hombres útiles. Será conveniente a los que tienen facultades y vocación para las investigaciones y los descubrimientos, pero el tanto por ciento de los alumnos que están en este caso es reducidísimo. Objetan algunos que el cultivo de las ciencias presenta dos fases distintas. Proporcionar preceptos y resultados aplicables a los usos de la vida, a las necesidades de la sociedad. Ejercitar la inteligencia, desarrollar las facultades intelectuales, y hacer al alumno propio para la meditación y el estudio. Y dando una desusada importancia a esta última fase, dicen: cierto es que la instrucción trascendental no tiene utilidad directa, pero la tiene indirecta en cuanto constituye una gimnasia intelectual, como si fuera posible asimilar el trabajo de los músculos al del cerebro. Bien dijo un ilustre maestro: si ejercito mis miembros, aun de modo forzado, no los gasto por eso. Pero si aplico mi inteligencia en un estudio estéril, desgasto mi memoria, amontono al cerebro un peso muerto. Y como no puede soportar más que un fardo limitado, inmovilizó una parte de mis fuerzas intelectuales. Se puede llamar gimnasia al amontonamiento de cosas que no dejan más huella que la de una gran fatiga cerebral. 5. Textos. Tan lejos estoy de los que abominan de los textos como de aprobar lo que suele suceder con los textos en la enseñanza oficial. La explicación del maestro, sin texto a que hacer referencia, obliga al alumno a escribir diariamente la lección recibida. Único modo de recordarla para repasarla para examen, y modo único también de conservar para el porvenir la enseñanza que adquirió. Este trabajo tiene varios inconvenientes. Roba al alumno un tiempo que necesita para el estudio y la aplicación de las reglas. No todos los alumnos poseen el arte de escribir. Además, se corre el riesgo de interpretar mal una palabra, de olvidar un concepto, y que resulte la lección incompleta, deficiente, y, lo que es peor, plagada de errores. Estos errores se multiplican cuando el alumno, por evitarse trabajo, hace uso de apuntes heredados de otros alumnos. Pero los textos malos son más perjudiciales que la ausencia de ellos. La oscuridad, la falta de encadenamiento de las ideas, de las teorías, hace ininteligibles los conceptos, y hasta aborrecible el estudio. En vez de un auxiliar de la enseñanza, es su mayor enemigo. Recuerdo con horror algunos de los textos que padecí siendo alumno.
y es que el escribir un buen texto no es empresa fácil. Componer un texto no es coger de uno y de otro lado trozos de otros libros, yuxtaponer, amalgamar teorías y proposiciones copiadas o extractadas de otros libros, por buenos que estos sean. Resultará un conjunto híbrido, un mal libro. Es como si un pintor inhábil, queriendo componer un cuadro, sin ejecutar las partes, cortase una cabeza de un lienzo de un gran maestro, una pierna del cuadro de otro, y pegase en una tela estos trozos tan diferentes por el dibujo y el colorido. Así hay tanto texto que podrá convenir a los intereses del autor, pero que son incapaces de enseñar. Textos que, si no fuera obligatoria su adquisición, los autores no venderían ni un solo ejemplar. El buen libro de texto nace, según en otro lugar digo, del choque de ideas y cambio de impresiones del profesor y del discípulo, del comentario de la labor de este por aquel, en los intentos para presentar los asuntos por su aspecto más sencillo, en el estudio de las dificultades que éstos experimenten para asimilarse los conocimientos. Se dirá que los textos envejecen pronto, en el vertiginoso progreso de los conocimientos humanos, y que es preciso ampliarlos y completarlos con explicaciones. Desea los libros de texto, bien elegidos, una vida prudencial para evitar perjuicios a los autores, y admítanse los desarrollos y aumentos del profesor en explicaciones orales, pero solamente los indispensables, en tanto un nuevo texto sustituye al antiguo. 6. Exámenes. Los exámenes, en la forma en que, a las veces, se realizan en los centros docentes, salvo contadas excepciones, dan ancho campo a la crítica. Me referiré principalmente a los exámenes de las ciencias positivas, pero pueden aplicarse mis observaciones, en buena parte, a los exámenes en general. Para conocer la capacidad de los alumnos, se les somete a un examen oral, en que ha de ejercitarse principalmente la memoria. Se les obliga a presentar en parada, en acto de revista, en un momento, todos sus conocimientos, a responder súbitamente a todo lo que se les pregunte de todo lo aprendido en un año, sin importar el que por falta de raigambre lo olviden todo después. En estos exámenes hay que dar, ante todo, y sobre todo, muestras de una gran memoria más que de entendimiento. He aquí por qué hombres muy instruidos, muy sabios, confiesan que no están seguros de ser aprobados en exámenes de ese género, aun tratándose de materias muy inferiores a sus conocimientos. El ilustre matemático Lagrange, profesor de la Escuela Politécnica, lo decía así en una de sus admirables lecciones. Por mi parte, y sin pretender compararme con este sabio, confieso que me sería muy difícil ser aprobado, si se me examinase de ese modo, aun en asignaturas de cuyo texto soy autor. Y que el examen así hecho tiene mucho de artificioso y convencional lo prueba el que los alumnos, muchas veces por el consejo de sus preparadores, estudian los gustos, las costumbres, las preferencias en materia de estudios, las opiniones de los examinadores, para congraciarse más y conquistar su benevolencia de este modo. Y respecto a la duración del examen oral, ¿qué diremos? ¿Contribuye al resultado? ¿Responde al objeto? Si la duración es corta, como se ha de juzgar de nada ni de nadie, y mucho menos cuando, como sucede en clases numerosas, el examinador no tiene antecedentes del examinando, pues aun siendo profesor suyo, le ha oído explicar la lección en clase rara vez, o quizás no le haya oído siquiera el metal de voz. Si los exámenes son de larga duración, ni el alumno, por cansancio, sabe lo que dice, ni el examinador, fatigado su cerebro por tarea tan pesada durante tantos días, oye ni escucha. Casos podría citar en el que el alumno estuvo sometido a la tensión nerviosa que el examen produce durante 8 horas del día, y aún hubo de reiterar el acto por la noche, después de un breve descanso. Esto es, sencillamente, estólido. Agréguese a todo ello la timidez, el temor natural del que en el examen se juega un curso, un año de carrera, un año de estudios, y ve las consecuencias en sí mismo, y se presenta en su espíritu la imagen de la familia atribulada por los nuevos sacrificios que esto representa,
del padre irritado por el descalabro moral de su hijo. Y dígase si tal clase de examen oral es justo. Estos inconvenientes que ofrecen los exámenes se agravan si, no teniendo en cuenta lo desigual de la lucha entre el examinador, sereno, que no pregunta más que la parte del todo que le parece, y el examinando, confuso, que ha de responder a todo el conjunto y detalles de un programa. El primero, abusando de su superioridad, no se satisface con la exposición de una teoría, con la demostración de un teorema, y exige otras nuevas, como si fuera razonable recabar, en un momento de crisis mental, lo que ha costado mucho tiempo a cerebros bien organizados en el silencio del gabinete de estudio. Y aún se ha dado el caso de hacer preguntas, y plantear problemas que son verdaderas charadas, jeroglíficos indescifrables para el examinando. Pudiera presentar numerosos casos, pero para muestra basta el siguiente. Examinábase de aritmética un aspirante, y, después de explicar bien la teoría que le habían preguntado, hízole uno de los examinadores la siguiente incomprensible pregunta: ¿qué diferencia haya usted entre una simple regla de 3 y una regla de 3 simple? Vejado, el examinando contestó inmediatamente, dando muestras de un ingenio nada vulgar, la misma que existe entre una simple pregunta y una pregunta simple. Fue reprobado. Yo le hubiera aprobado. A estos procedimientos llaman algunos severidad y rigidez en los exámenes, como si el examen fuera el momento de desplegar esa severidad, y de hacer ostentación el profesor de sabio y de rígido. Cada examinador de los aludidos se prepara, para su uso en el examen, para hacer gala de su erudición y de su saber, un cierto número de preguntas adivinatorias que ofrece a los candidatos, y que no tienen más valor científico que el de los jeroglíficos, problemas de ajedrez, charadas, y otros entretenimientos rompecabezas que figuran en las últimas planas de los periódicos. Y esto no sucede solamente en España, sino en otros países. Un día, dice un ilustre profesor francés, asistiendo a unos exámenes, presencié cómo se hacía a un examinando dos preguntas perfectamente absurdas. Al subir a mi despacho, habitaba en la misma escuela, que era nada menos que la de Minas, de París. Encontré en él a un mi amigo, matemático célebre y miembro del instituto. Le coloqué junto al encerado pizarra, y le hice las dos preguntas que acababa de oír. Después de meditar por largo tiempo, se declaró incapaz de responder. Laplace y Arago hubieran fracasado también. Otros inconvenientes ofrece tal manera de celebrar los exámenes. Si la enseñanza se dirige como objetivo único a salir con bien, a satisfacer las preguntas de examen, pierde todo carácter científico y no ejercita más que la memoria. Los profesores de establecimientos libres, los que se dedican a la preparación para el ingreso en una academia o escuela, o para un concurso a plazas de cualquier clase, no tienden más que a conseguir el éxito para sus discípulos. La importancia y desarrollo de las teorías no es para ellos la importancia real, educadora, científica o práctica. Es la importancia en el examen. He aquí por qué los preparadores estudian el modo de examinar de cada profesor. Las objeciones y preguntas que acostumbran a hacer, las recogen minuciosamente, escrupulosamente, cuidadosamente, y las incorporan a la enseñanza, que resulta así desviada de su objeto principal. Estudian hasta el carácter del examinador, sus genialidades, gustos y caprichos. Están interesados en ello para acreditarse, para tener parroquia. Porque, para las familias y los individuos, el valor pedagógico del maestro es lo de menos. Lo que desean, lo que piden, es el éxito en los exámenes, y se dirigen a la casa que más garantías ofrece en este particular. Medios de evitar estos males. Frecuencia de los exámenes. Uno de los medios de eliminar o disminuir los inconvenientes citados, de resolver el problema de los exámenes, sería disminuir la materia de exámenes y aumentar su frecuencia durante el curso. Es decir, obligar a los alumnos en periodos de tiempo menores, más multiplicados, al aprovechamiento de las lecciones que han recibido.
Cierto que este sistema de multiplicación de exámenes parciales es impracticable, o se hace muy difícil cuando las clases se componen de numerosos alumnos por el tiempo que roban al curso, y por la fatiga y trabajo que dan al profesor y examinadores. Exámenes por escrito. Tiene el examinando más tiempo para reunir, recapitular sus ideas, más calma para recordar sus conocimientos, y aplicarlos a la exposición de una teoría, o a la resolución de un problema. Los efectos y desventajas de la timidez desaparecen, o se atenúan mucho. En cuanto al profesor o examinador, el trabajo del examen resulta mucho menos penoso, porque en vez de la atención continua que tiene que prestar a las respuestas orales, en vez de los esfuerzos de memoria que ha de hacer para recordar detalles de la impresión que en él han hecho esas respuestas, tiene a su vista la labor de los examinandos. Su examen puede dividirse, suspenderse, cuando se fatigue. Y esta fatiga es menor, porque la atención se cautiva mejor por la vista que por el oído. Además, el examen escrito permite proponer a los alumnos cuestiones iguales o parecidas que permitan comparar mejor las aptitudes por las respuestas. Y también en el examen por escrito, en que el alumno tiene tiempo, calma y serenidad de espíritu, y aun auxilio de libros, puede hacerse, sin inconveniente, lo que era cruel en el examen oral, hacer recaer la materia de examen sobre aplicaciones de las teorías, más que sobre las teorías mismas. Inconvenientes. En el examen por escrito, dicen algunos, el examinando no puede demostrar su mayor o menor facilidad para enunciar sus ideas, facilidad útil en todos los instantes de la vida, e indispensables para hombres que tengan que hacer valer sus proyectos, sus ideas, que tengan que discutirlas. Esta aptitud solo puede demostrarse en un examen oral. Estimo que son conciliables los dos sistemas. Exámenes frecuentes. Pero cualquiera que sea el procedimiento para examinar, lo que está para mí fuera de toda duda es la necesidad de disminuir la extensión de la materia sometida a examen, y de aproximar las épocas de examen de la fecha en que esas materias se estudiaron. Es decir, multiplicar los exámenes. Esto es, impedir que la materia de examen esté tan lejos de la época, de la fecha en que fue estudiada y explicada, que el alumno haya perdido de vista el desarrollo de la lección y la explicación del profesor, siendo, por supuesto, valedero el examen, porque no parece justo la aprobación en un examen parcial, y la reprobación al final. Todo esto podrá parecer más trabajoso para el examinador, pero en el fondo no lo es dividir ese trabajo, disminuyendo el final. Se evita la holganza durante el curso al alumno, el duro esfuerzo que exige el examen de verano, y estos son más verdad. El tema que me propuse tratar necesitaría tiempo y espacio mayores. Carente de ambos, doy punto final a este breve concepto de la enseñanza. Excelentísimo señor general Don Losemarba. Madrid, 1933. Fin.